Mi presentación va a tener dos partes. Una parte que tiene que ver con el concepto con el tema de la tecnología, que nos parece muy importante en estos tiempos que corren. Ayer tuve una intervención en la Universidad del Callao. Se estaba hablando de inteligencia artificial y el desarrollo de los robots. Y el mundo académico se pregunta por los límites de la inteligencia artificial o los límites de la robótica. Gracias a Dios hay un límite para la humanidad. Sencillo, intuitivo. Y es que la búsqueda de la rentabilidad puede inundar de todos los robots que quieran, pero no pueden ir a la Luna o a Marte con sus robots y llenarse de plata. Porque tú puedes crear un robot, pero el robot no come ceviche, ni come caucao, ni patita con maní. Entonces, ¿a quién le vas a vender? ¿Quién te consume? Esta es una mirada que viene de los economistas magnos, de los grandes economistas. Y por los grandes economistas estoy entendiendo a Smith, Ricardo, Stuart Mill, Marx, Keynes, Kalecki, incluso el mismo Solow que estamos presentando aquí. Para que se comprenda, voy a introducir una anécdota en mi curso de Desarrollo Económico y de Macro 2 en la UNI. Yo le decía, imagínense que usted tiene un auto, se despierta, va al garaje a arrancar su auto y el auto no anda, ni para atrás ni para adelante. Usted llama al mecánico y el mecánico le dice, no se preocupe, solo requiere un ajuste, una calibración. Ese es el economista que hace política económica de corto plazo. Pasa el tiempo, usted se levanta otro día, regresa al garaje, trata de encender su auto y no camina y no anda. Usted, confiado en lo que ha pasado anteriormente, dice, debe ser un problema de calibración. Viene el mismo mecánico, intenta y le dice, señor, esto ya no es ajuste, requiere una bajada de motor, que es el equivalente de un nuevo modelo económico, de cambios estructurales. Y yo le decía a mis alumnos, pero falta el tercer economista, que es el mejor. Adivinen quién, decía yo. Y no daban. Hasta que finalmente le dije, es el que inventó el auto, pues. El que inventó el auto. Y eso me lleva a la ilustración. Me lleva a pensar en Pico de la Mirandola, que simula un diálogo entre Dios y los hombres, y en ese diálogo ficticio, Dios le dice al hombre, ahora tendríamos que decir al ser humano, ¿no? Pero en ese entonces decía así, y Dios se dirige al hombre y le dice, a todo le he dado una definición, pero a ti no te he dado nada. Pero te he dado lo más importante, te he dado tu libertad, con arreglo a la cual te puedes inventar incluso los sistemas sociales que más se acomoden a tu condición de ser humano. Potente. Y remata con esta frase. ¿Ya está? Y remata con esta frase. Y Dios le dice al hombre, sé tú tuyo y yo seré tuyo.
que traducido significa, sé primero ser humano y cuando tú seas ser humano, recién estaré contigo. Vamos a hacer ese recorrido de la tecnología y de los sistemas. Y entonces ahí está solo. Miren, esta ecuación es la ecuación final. Le dieron premio Nobel por esto. Parte de una ecuación que es muy importante que se diga, la célula más importante. Nadie puede evitar esa célula, ni Marx, ni Solow, ni Keynes, nadie. Ustedes revisan los modelos y nadie. ¿Y esa célula cuál es? El ingreso es igual al costo más beneficio. ¿Y el costo qué es? La inversión en capital y la inversión en mano de obra. Entonces, el ingreso es igual a la inversión en capital o gasto en capital, gasto en mano de obra, más el beneficio o la rentabilidad. Hacen transformaciones matemáticas complicadas, siempre era solo, y queda eso. Q sobre Q es casi como el producto o Producto Interno Bruto. A sobre A es la productividad total de factores. Es decir, cómo se combina capital y trabajo. Él le llamó productividad total de factores, también conocido como el residuo de Solow. Para nosotros será la tecnología en esta exposición. Y miren ustedes la ecuación sencilla, ¿no? PIB es igual a tecnología, más, no voy a hablar de WK para no distraernos, K sobre K, capital. La gran pregunta, yo sé dónde está el producto, vas a la cuenta nacional y lo encuentras. Sé dónde está el capital, vas a la cuenta nacional y lo encuentras. ¿Dónde está la productividad total de factores? No hay. No hay. Y como es una ecuación, la despeja, pues. Pasa a un lado y se resolvió el problema. Y luego, para comprobar que tu cálculo ha sido bueno, le aplicas estadística avanzada, econometría. Sacas tu R cuadrado. Si te sale más del 90%, quiere decir que tu cálculo está bien hecho. Entonces, todo esto hace solo en Estados Unidos. Y se pregunta, ¿de qué depende el crecimiento de los Estados Unidos? ¿Del capital? ¿Del trabajo? Y encuentra que es de la tecnología, de esa productividad total de factores, calculada, como le estoy diciendo. Fue conocida como la teoría del crecimiento exógeno. Luego voy a explicar por qué. Nadie se dio cuenta, desde el 57 hasta el 88, del tremendo error teórico, y que es que no se puede despejar. Porque si tú despejas, y como es exógeno, dices, donde dice A sobre A, pones los goles por gol, yo soy chalaco, discúlpeme, ¿no? Y sacas el indicador y también le aplicas R cuadrado y te va a salir 99. Haces un cuadrante y pones mentiroso, vas cuadrando, lo reemplazas ahí, haces R cuadrado y otra vez te sale. Cuestionamiento de la tecnología. Tecnología. Siguiente. Romer también en el 88, contra el modelo de Solow, modelo de crecimiento exógeno, ellos hacen un modelo de crecimiento endógeno. Y entonces es fácil, ¿no? H es el ser humano, voy a simplificarlo, que significa que si tú inviertes en un ser humano, en alimentación, en educación y salud, la productividad del ser humano no es decreciente, es creciente. Y el modelo se convierte en endógeno porque sale del ser humano. Solo que hay un error. Para hacer ese modelo se supone que no hay
trabajadores ni empresarios, ni capitalistas ni empresarios. No se puede ese modelo, ¿no? Y entonces ahí está el secreto de los oligopolios que se defienden, que hacen eso, invierten, descubren algún medicamento y tienen monopolio por 20 años, pues, ¿no? Y en ese momento el profesor López Chao dijo, me voy a parar sobre lo que estás diciendo, pero en lugar de que seas tú, va a ser el Estado. Como una palanca. Siguiente. Ahí estamos en el caso del Perú. El Producto Interno Bruto es igual al consumo, más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Vamos a decir lo mismo, pero de otra manera. Es igual a exportaciones menos importaciones, que es igual a todo el ahorro menos toda la inversión de la empresa, más todo el ahorro menos toda la inversión del gobierno. La simplificamos y me queda lo siguiente. La siguiente lámina. Ahí está. SX menos M es la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es igual a todo el ahorro menos toda la inversión. Yo sostengo que en la balanza de pagos está todo. Siguiente. Este es el modelo que yo sigo de Anthony Cirwal, que parte de lo siguiente. El equilibrio es igual a exportaciones menos importaciones. Y usted se pregunta, ¿y de qué dependen las exportaciones? Intuitivamente nada más estamos hablando del tipo de cambio y del ingreso del que le compro. Al que le compro debe tener plata, del ingreso foráneo. ¿Y de qué dependen las importaciones? Tercera ecuación. Del tipo de cambio y como yo compro, de mi ingreso. Tienes tres ecuaciones. Reemplazas 2 y 3 en la primera porque están ahí contenidas, haces transformaciones y queda ese quebradito. ¿Qué significa? Que el crecimiento del ingreso depende, se llama así, de la elasticidad ingreso de las exportaciones dividida por la elasticidad ingreso de las importaciones. Dicho de otra manera, más sencillo, depende de la velocidad con que crecen las exportaciones o tasa de crecimiento dividido por la velocidad o tasa de crecimiento de las importaciones. Si el denominador es mayor, no creces. El truco está entonces en monitorear para que X sea mayor o igual que M. Vas monitoreando. Y como vas monitoreando, es como un análisis de sangre, ¿no? A ver, inversión extranjera, la que quieras. Pero ¿cómo te comportas con esta ecuación? ¿Ayudas? ¿O ayudas al denominador? Si ayudas al numerador, quiere decir que tus utilidades las reinviertes. Quiere decir que los insumos que necesitas para producir, los compras localmente. La deuda, no importa, endeúdate. Pero un momentito, ¿pagas tu capital? ¿Tu deuda es rentable o solamente es gasto corriente? Déficit fiscal, muy bien, déficit fiscal, ¿no? Oye, ¿tu déficit empeora eso o lo ayuda? Va apareciendo el rol del Estado del que hablábamos en la teoría del crecimiento endógeno. Siguiente. Ese es el modelo de Keynes. Él inventa el multiplicador keynesiano. La inversión es vital, pública y privada. Tú inviertes 2, se multiplica por lo que tengas de multiplicador. Tienes 4, 100 por 4, 400 es tu crecimiento de la inversión y 400 tu crecimiento del ingreso. Los estadistas tienen que estar con la cabeza puesta en esas direcciones. Siguiente. Esto me interesa pues, en los tiempos actuales. Este es el comportamiento de la economía capitalista contemporánea. Miren, sube, baja, sube, baja. Apogeo, crisis, apogeo, crisis. La gran pregunta es,
que no me va a responder el que hace ajuste de política económica. Él no sabe nada de eso. Por ejemplo, ¿la crisis por qué ocurre? ¿Por la guerra? ¿O la crisis origina la guerra? Siguiente pregunta más difícil. ¿Y qué causa la crisis? Pueden haber muchos factores, ¿no? Un día le pregunté a un amigo presumido de conocer estos temas y le pregunté, dime, ¿la crisis ocurre por caída de la tasa de utilidad o por caída de la masa de utilidad? No supo contestar porque no conocía. Pero para un economista como Schumpeter, miren ustedes esa flecha abajo, ¿no? Que salta. Es decir, que antes de llegar al fondo, se salta. Crisis, surge un empresario innovador que aliado a la academia o a la ciencia, rompen el paradigma y se sale antes de ir al fondo. Y surgió Ford, el Fordismo, que cambió todo lo cambió. No solo cómo se transporta el ser humano, sino cambió al Estado, a la economía y a la sociedad. Y entramos en otra era, se le denomina la edad de oro del capitalismo, que llevó al hombre a la luna. Solo que ahora no se puede hacer. La fe está para abajo. No hay salida. Y si seguimos haciendo lo de siempre, es el infierno. Y la hecatombe de la civilización en la que los vivos envidiarán la suerte de los muertos, porque será tan horrendo. Algunos avisos hay en los tiempos que corren. Eso es el tema. Pero, siguiente, ¿qué explica ese movimiento? Siguiente. Ese es el movimiento que lo explica. ¿Qué significa? Que el beneficio se invierte en inversión de capital, en inversión de trabajo y queda para el consumo del empresario capitalista. Queda. Usted le puede poner todas las variables que quiera, pero al final, así haya crecido usted, ese beneficio inmensamente ya no alcanza. Y como no alcanza, ocurre la crisis. Se le llama crisis de modelo, crisis de acumulación. Yo prefiero llamarle crisis de acumulación por insuficiente valorización, que es el nombre que le doy. Y claro, para mí es desde este modelo, pero las noticias que salen no conocen eso. Te dicen las consecuencias. Siguiente lámina. Miren, en el 2014, el norteamericano Jeremy Rifkin, googleenlo, ha estado en Argentina, en Chile, con grandes conferencias, tuvo una obra sensacional que se llama La Sociedad Empática y otra de Costo Marginal Cero. Miren lo que decía en el 2014. Lo irónico es que el declive del capitalismo no se debe a ninguna fuerza hostil. Todo lo contrario. La verdad es que lo que está socavando al sistema capitalista es el éxito enorme de los supuestos operativos que los rigen. La ecuación anterior, pues, que corresponde a la economía política. El éxito de B, grandazo, es lo que está diciendo Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin nos estaba diciendo 141 años después lo que el mismo Lewis Morgan nos decía en 1877, un antropólogo, que no hay salida para la humanidad.
porque tiene al Dios de la rentabilidad en el centro. Pero Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, quiero decir, antes de regresar a la cita de Rifkin, me hace acordar la cita de Marx. El límite del capital está en el capital mismo. Y la izquierda se fue por la lucha de clases, se fue por otro lado, sin entender que el manifiesto comunista, donde dijo que la lucha de clases es el motor de la historia, 20 años después, has hecho secundaria, maestría, doctorado, 20 años después tienes que cambiar, ¿no? Ahí está, cuando dice el límite del capital, está en el capital mismo. Muy diferente a la lucha de clases es el motor de la historia. Schwab, Foro Económico Mundial, donde se pelean por ingresar todos los presidentes y todos los grandes empresarios y los mejores académicos del mundo. ¿Qué decía Schwab? Si bien cada una de las tecnologías tendrá un impacto por separado, lo que definirá nuestras vidas en el futuro serán los cambios en los sistemas sociales y económicos. Schwab, pico la mirandola. Debemos pensar en sistemas, no en tecnologías aisladas. Solo observando el modo en que interactúan fuerzas tecnológicas, sociales y económicas divergentes, podremos determinar y predecir los cambios posibles en las empresas, la sociedad y la economía. He traído este librito de Acemoglu, Poder y Progreso. Coincido con este libro, plenamente no coincido con el anterior. ¿Por qué fracasan las naciones? Porque él toma la vía institucionalista. Yo creo que es buena la vía institucional. Yo tengo una frase que dice, que no la niega, ¿no? Yo digo, la economía es el límite de hierro de la política, pero la política es el aguijón. La política o la institución puede ayudar, acelerar o retrasar, pero ayuda, es la consecuencia. Pero en este libro, él hace un balance de lo que ocurrió con la era fordista. Dijo, era tan abusivo todo. Rockefeller, la Standard Oil, 99%. Rockefeller dice interfiriendo en los precios. Habían empresarios que querían ponerse ahí en la cola, ¿no? A los puentes que se construían le subieron los impuestos a la competencia para que quedaran solos. Fue un horrendo. Y él dice que solo la sociedad, las universidades, la academia pudo controlar y hacer algo. Y él dice que hoy hay que hacer lo mismo, la sociedad, las universidades. Me encontraba yo en ESAN, en un foro como este, y había un egresado de la agraria, brillante él, profesor de Harvard, y en el intermedio, tomando un café, me dice, Alfonso, el Perú está mal, me dice. ¿Por qué? La pregunta obligada. Porque el Perú está poniendo las carretas delante de los bueyes. Es lo que me dice. Es importante leerles esta cita de Acemoglu. Tiene un título que dice Reformar las tecnologías. El origen, miren el recorrido, este es el año pasado lo ha publicado. Poder y progreso. El origen de nuestros problemas actuales está en el enorme poder político, económico y social que tienen las empresas, sobre todo las del sector tecnológico. El poder concentrado de las empresas socava la prosperidad compartida. Socava la prosperidad compartida, que fue la lucha que hubo con la segunda revolución industrial. Porque limita el reparto de los beneficios que genera el cambio tecnológico, pero su impacto más perjudicial tiene que ver con la dirección de la tecnología,
con la estrategia excesivamente orientada a la automatización, la vigilancia, la recopilación de datos y la publicidad. Para recuperar la prosperidad compartida, tenemos que redirigir la tecnología, lo que significa poner en marcha una nueva versión de la estrategia que funcionó hace más de un siglo con el movimiento progresista de la humanidad. Este proceso solo puede comenzar con un cambio de discurso y de costumbres. Los pasos necesarios son de verdad esenciales. Y les decía que el profesor de la agraria me había dicho, tan mal, estamos colocando la carreta delante de los bueyes. Y la pregunta obligada fue, ¿y quiénes son los caballos? Me dijo Alfonso, la universidad. Es la única esperanza, la academia, para hacer lo que Acemoglu dice que se hizo anteriormente. Porque es la animalización del ser humano. Bien, ahora, pero ¿cómo aplica usted ese pensamiento al caso del Perú? Siguiente. Ya voy a terminar. El 99.3%. El Perú tiene más o menos 2.838.000 empresas. De esas, el 99.3% es micro y pequeña empresa. Soy rector de la UNI. ¿Dónde van a trabajar mis ingenieros que egresan? En la microempresa. Y de esas, 8 de cada 10 son informales. Si sigo ese mercado, no hay salida. Si sigo como estamos, no hay salida. La salida está en poner los caballos delante de la carreta. La academia, la universidad, la sociedad tendrá que decir, no con este mercado. Hay que crear nuevos mercados. ¿Y cómo se crean los nuevos mercados? Con innovación. ¿Y quién está en la innovación? La academia. Clarito como el agua. Pero con un cambio de discurso, donde decimos que no hay salida solo con la búsqueda de la rentabilidad ciega, que la salida está en el diálogo de las 5 hélices, que dialoguen el Estado, la empresa, la academia, los líderes de la sociedad civil y los líderes que defienden el planeta. Ahí está la salida, creando mercados verdes, pues. En la Amazonía, tremendo laboratorio que está ahí, hemos vivido de espaldas, 61% del territorio. Bueno, siguiente. Esa es la balanza de pagos. ¿Se acuerdan que vimos la balanza de pagos, no? Cuenta corriente es igual al ahorro menos la inversión. Aquí está, esa es. Lo que está en rojito son las remesas. Pero no se ve. Vamos a hacerle una visualización chiquitita, pero para que se vea y no se pierda la idea. Siguiente. Ahí está. Ahí está lo que está en el circulito, es 4.476. La remesa le gana a todo. A los textiles, a la producción agraria, a todo le gana. A lo único que no le gana es al cobre, al oro y al zinc. Pero cobre, oro y zinc algún día se va a acabar. En 20 años, 50, 500 años, lo que sea, pero se va a acabar. ¿Y de qué vivimos entonces? En ese contexto, tenemos que aprender a ser relativos, ¿no? Siempre la asociación es bien pertinente. Si no haces la asociación, no atinas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto está el producto per cápita de Chile? Lejos del peruano. Si han crecido los arándanos, sí, qué bueno, y lo aplaudo, ¿no? ¿Ha subido el precio del oro y del cobre? Sí, y lo aplaudo, ¿no? Pero en la estructura del modelo es esa, desde hace más de 30 años.
y necesito cambiar de discurso. Que el peruano, por cada cosa que produce, vaya poniéndole su cerebro de manera creciente. La innovación tecnológica. Eso es clarísimo. Siguiente. Muy bien. Dani Rodrik. Es un economista brillante del Fondo Monetario Internacional. Miren ustedes lo que está diciendo. Para que no se pierda el... Voy a citar a una persona economista, disruptivo, que focaliza el rol del liderazgo, y a un político antipático de los Estados Unidos, pero que habla también de los liderazgos. Dice Dani Rodrik: las experiencias contrastadas de estos dos países, se refiere a Haití y Vietnam, ponen de manifiesto dos puntos importantes. En primer lugar, un liderazgo comprometido con el desarrollo, un nuevo discurso, y que respalde una estrategia de crecimiento coherente, sirve mucho más que la liberalización comercial a ciegas, ¿no? Aun cuando la estrategia se aparte marcadamente de la visión progresista estándar de las reformas. Aun cuando me aparte, dice. En segundo lugar, la integración a la economía mundial es resultado y no requisito. Es resultado y no requisito de una estrategia de crecimiento exitosa. A pesar de su proteccionismo, Vietnam se está integrando a la economía mundial mucho más rápidamente que Haití. Un país abierto, porque Vietnam está creciendo y Haití no. Siguiente. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando no de liderazgos personales. Yo creo mucho en el liderazgo institucional, en el liderazgo del Estado. Siguiente. Kissinger, por supuesto, es muy antipático. Se le conoce como alguien que patrocinó dictaduras, pero antes de morir quiso hacer un estudio biográfico sobre Charles de Gaulle, sobre varios personajes de la historia, entre los cuales estaba Charles de Gaulle y estaba Konrad Adenauer. El liderazgo de Gaulle, con el Estado al frente, siempre defendiendo al Estado francés, altivo, impresionante, orgulloso él, de frases lacerantes. El otro, Konrad Adenauer, su liderazgo humilde. Rescató a su país, que tenía 4 países encima. Es algo que hay que estudiar porque son cosas que han ocurrido en la historia. Pero bueno, ¿qué decía Kissinger? El liderazgo es indispensable. Hay que tomar decisiones, ganarse la confianza, mantener las promesas, proponer una forma de avanzar. Dice que De Gaulle y Konrad Adenauer cumplían eso. Siguiente. En las instituciones humanas, estados, religiones, ejércitos, empresas, escuelas y universidades, se necesita liderazgo para ayudar, esto me parece brillante, para ayudar a las personas a ir de donde están a donde nunca han estado. Eso hizo De Gaulle, eso hizo Konrad Adenauer. Y a veces, a donde apenas imaginan que pueden llegar. Y esta siguiente parece hecha para el Perú.
sin liderazgo, las instituciones pierden el rumbo y las naciones se exponen a una irrelevancia cada vez mayor y en última instancia al desastre. Al desastre. Y creo que nos estamos conduciendo al desastre, más allá de las cifras pequeñas y que a veces nos alegran. Porque pienso yo que estamos en una etapa histórica, en una coyuntura histórica, que necesitamos un gran pacto histórico, que necesitamos que surjan líderes como el agua, en la derecha, en el centro y en la izquierda, pero con pensamiento y con doctrina, que se alternan en la función del gobierno. Si llega alguien de la izquierda y por su vocación de justicia gasta de más, el de la derecha le dirá, cuidado que puede generar un gran proceso inflacionario. Y si es inteligente, corregirá. Si está alguien de la derecha, como ha estado muchas veces en el Perú, el de la izquierda le dirá, ¿no te das cuenta que hay anemia? ¿No te das cuenta que estás incentivando una fuerza armada que no va a ser disuasiva? Porque tiene que tener dos frentes, el interno y el externo. Y si la derecha inteligente, también debería corregir. Eso es lo que se viene, tensiones geopolíticas. Creo que un cambio de discurso pasa porque no es la macroeconomía el centro. No es la macro ya. Con sus problemas que conocemos, política fiscal, política sectorial, la microeconomía eficiente. Lo más importante es la capacidad estratégica. Solo si miramos de esta manera podríamos encontrar una salida y estamos en condiciones inmejorables y no se requiere tanto dinero. Tenemos el 61% de la Amazonía, el territorio, produce 4%. Voy a mencionar cosas escandalosas. El ingreso principal de Costa Rica, que es minúsculo, es el turismo. Más del 90%. Y energías renovables, más del 90%. Solo haciendo turismo, reforestación. Empresas biotecnológicas e infraestructura para llevar trenes a la costa. Y el agua. En la UNI vamos a convocar, dentro de poco, primero voy a juntar a todos los investigadores, a los mejores de la UNI, y vamos a convocar a un congreso programático, donde todo aquel que tenga un proyecto lo presente, en el norte, el centro, el sur. Se seleccionan a los mejores y de cada región de las 4 llegarán 40 o 50 y de esas, primer, segundo y tercer puesto. Ir a la sociedad, zarandear el cerebro de todo el país, de toda la nación peruana. Esa es la tarea. Y la otra que acompaña, no hay cambio de discurso, no hay cambio total si la cultura no acompaña ese cambio. Así pasó en los Estados Unidos también con Ford. Y así tiene que ser en el Perú. Lo mejor que tenemos es nuestra cultura. Esa también es un pilar de un modelo económico. Miren ustedes nomás el Sheraton. En todas las universidades públicas, San Marcos, la UNI, hay grupos culturales. Yo he visto en la UNI un club de salsa, profesor, un club de salsa, nadie va. Club de Huayno, club de canto, lleno de estudiantes. Todos los días uno entra a la UNI y están danzando. En el Sheraton están danzando. No pudieron. Prohibieron el quechua. Descuartizaron a Tupac Amaru.
hicieron que Fernandito mirara. Y yo he dicho, esa gesta es más grande que la de Espartaco. Es un orgullo mundial. Porque me dicen que fue empresario, mejor si fue empresario. No quiso pagar cupos. Y obligaron a un niño de 10 años a mirar cómo descuartizaban a su padre. Creo que falta un gran homenaje y esa es la gran cultura. Ahí lo dejo. Muchas gracias.